Bienvenidos todos a mi casa. Somos Beerway y yo soy Claire y venimos hoy desde mi casa en Atlanta, Georgia para hablar y probar unas cervezas con ustedes. Una cerveza más clarita, una cerveza más clara que probamos esta noche frente a una cámara. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino con esta cerveza. ¿Quieres hacer la introducción de qué es lo que vamos a probar el día de hoy? Claro que sí. Ok, esto es muy especial. Es una cerveza de aquí en Georgia, pero no en Atlanta esta vez. Es de Creature Comforts, ubicado en Atenas, Georgia, hace 1 hora y media de aquí, pero súper sabroso. Todas las cervezas de aquí están muy buenas. ¿Cómo ves? Esa es una IPA. Sin duda alguna, vamos a probar una IPA que se llama Tropicalia. Tropicalia es el nombre y creo que es mucho para el calor, muy refrescante, y vamos a probarla. Yes, y de verdad, esta lata del arte me recuerda de un atardecer en la playa. Aquí tenemos el mar y el naranja y las palmeras, así que me lleva a un lugar tropical. La verdad es que es una lata muy bonita, me gusta mucho. Lo que más me gusta es la combinación de los colores. Vamos a probarla, esta vez en video. Ya la hemos tomado varias veces, es una cerveza que vale mucho la pena. Vamos a probarla, ¿no? Vamos a probar. Claire, hazme el honor de... Claro que sí, de abrir esa lata. Esta chevita que tenemos aquí. Qué buen sonido. Ya huele, alcanza a oler. Bueno, la razón que se llama Tropicalia es porque Huele tiene increíble. muchas notas de fruta. Huele increíble. Dice que tiene Puedo olerlo aroma madura y jugoso, aromático y equilibrado. Equilibradito, vamos a verla, vamos a probarla, estoy muy emocionado. Vamos a servírsela a la clara, frente a la cámara para que vean. Bien. Cerveza. Qué buen color, ¿no? Un colorcito sabroso. Esta sí no es hazy, ¿no? No, esta sí esto se puede ver. es muy frutal, muy tropical, pero no sé si puedo ver mis dedos Sí. atrás del vaso. A Oh, ver Dios si mío, huele. puedes ver mi mano. Si no es hazy. Huele muy bien. Huele un poco a mango. Esto yo diría que es de las más famosas de esta cervecería, el Tropicalia. Huele a mango, huele a fruta con flores para mí. El lúpulo, los hops están ahí. Es una explosión de hops inmediata. Yo diría que huele a durazno. Frutal, tropical. Sí, un poco de Muy miel. increíble, ¿eh? No la recordaba tan olorosa, rica. Pues hay que probarlo, ¿no? Vamos a probarla, vamos al primer. Cheers. Cheers, es la primera prueba. Prueba. Un poco maltosito, Ujú. con retrogusto, amargo. Yo Rico. diría que al inicio tengo un poco de pino. Es un poco más seco que pensé. Pensé que iba Pino. a estar Sí, un poco pino, más Pino, dulce, pero no. cierto. Después sigue con amarga y al final maltosa. Maltosa. Sí. Sí, Así. pero un poco pino, ¿no? Este primer trago. Ajá, es como un poco filoso al inicio, Sí. pero Sí, yo también rico. este primero lo imaginaba un poco más jugosa, más cítrica, pero me gustó mucho, realmente me gustó mucho, un poco un sabor como medio del West Coast, ¿no? sí, Al un principio, poco amargo. un poco amargo. Ujú. Vamos por segunda probada, señores. Second y take. señores. Second. Y contigo también. Mi Beerway. Okay. Ok, esta vez Veo más tranqui, un poco más tranqui y más frutal para mí. Como salió un poco más del mango, durazno. Sigue el amargo
Amargo sigue, persistente, muy sabroso. No tanto maltoso esta vez. Exacto, cierto. Tampoco no estuvo tan maltoso esta segunda toma. Y lo sentí un poco más ligera, un poco más equilibrada. Un poco más equilibrada, pero no tan maltosa. No tan maltoso. Yo diría que sí. Estoy de acuerdo. ¿Tercera? ¿Vamos por la tercera? Third time's the charm, so sí, hay que probarla. Esta vez fue lo más dulce para mí, con aún más frutal. Frutal y amargo, muy similar al segundo trago para mí. Pero esto es más intenso, el amargor al final me encanta. Es seco e intenso. Sí, y queda en la boca un rato después. Se queda en la boca, en la garganta. Puedo sentir de hecho la lengua un poco como entumida con el amargor, ¿no? Pero rico. Exquisito. Siempre. Siempre, sí. ¿Qué calificación le das, Claire? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Para una IPA de este estilo, yo lo daría un 8. 8.5. 8.5. Bueno, cabe destacar que es una cerveza con 6.6 grados de alcohol. Un poquito más tranqui que otras IPAs de aquí. Es tranqui, pero no hay que hacerle confianza, ¿no? No hay que hacerle confianza porque después de un six pack de estos uno ya puede estar un poco loquillo. Pero Bajado, quiero destacar que aromática y balanceada, 100% real para mí. Muy aromática en cuanto abriste muy la aromática. lata, olió mucho el lúpulo. Vas exquisito. a tomarlo con tu nariz primero. Sí, y la verdad es que está muy balanceada esta IPA. Perfecta para el verano. Yo también le doy un 8. Un 8, qué bueno. Un 8 también. Y yo me imagino tomando esto una noche en el verano, Sí, con unos amigos en un bar. en un barecito. Un barecito, tomando esto en una noche caliente del verano aquí en Atlanta. Sí, fíjate que ¿para qué día de la semana te gusta tomar esta cerveza? Puede ser. ¿Dijiste cotorreo? ¿Puede ser viernes o sábado? Sí, puede ser, o tal vez a un jueves o miércoles decidiste que ya no puedes esperar hasta el fin de cotorrear. Al carajo. Es lo que creo yo. Sí, creo que esta es una cerveza de jueves, viernes, de anticipación del fin de semana, pero esta yo no la pongo de sábado, yo la pongo de viernes o de jueves. Y también, fíjate, esta cerveza la recomiendo para personas que apenas están empezando a adentrarse en el mundo de la cerveza y que están probando una IPA y no quieren algo tan fuerte o tan concentrado o tan extravagante. Sí. Esta Tropicalia puede ser muy buena opción porque es balanceada, Sí. es rica, es amarga, da lo que puede dar una IPA. Creo que puede ser una buena cerveza de introducción. Esta cervecería tiene también una lager que es muy famosa también aquí en los Estados Unidos. ¿Del City Lager? Sí, ¿no? Es muy famosa. Sí. Tiene una lager que es muy famosa. Tan famoso que yo sabía de qué estabas hablando inmediatamente. Pero sí, el City Lager. ¡Mua! Sí, de lager, sí. Dice la cerveza más famosa. Es lo que dice. Sí. Yo sabía esto, la verdad. Muy buena cerveza, recomendable. ¿Con qué la comerías, Claire? ¿Con qué la acompañarías, Claire? Pues Voy a darme otro trago. Salud a todos. yo creo que con esto puedo comer unos fish tacos. Es verano, quiero algo como pescado, algo así, ligero, y yo creo que fish tacos para mí. ¿Y para ti? Yo... qué buena pregunta, Claire. Unos camotes. Unos camotes. ¿Camotes? Yo acompañaría esta cerveza con un plato de pepino. De
pepino y jícama picado con Con tajín, ¡Ay, qué limón y rico! sal. Yo acompañaría esta cerveza con esto. Estilo mexicano, me gusta mucho. ¿Y tú? ¿Con qué la acompañarías? Sí, déjalo en los comentarios abajo. Es más, dejen también qué es lo que están tomando esta noche, este día, esta tarde. Y ustedes han probado antes una IPA de estilo sureste de los Estados Unidos. Cuéntanos. Queremos Porque escuchar. también vamos a probar una IPA de la costa oeste de los Estados Unidos. Y, ¿por qué no? Tal vez hacemos un versus. Y ¿qué te parece? A mí me parece muy bien, Beer Way. Así que salud, espero que hayan disfrutado este video así como nosotros disfrutamos hacerlo, disfrutamos tomar esta cerveza y compartiéndolo. Es muy divertido compartir con ustedes. Recuerden que se puede conocer el mundo a través de la cerveza y qué mejor que conocerlo tomando cerveza. Entonces, si les gustan los videos que estamos haciendo de cerveza, suscríbete, dale un like y ¿qué más? Cheers. Oh, hit the bell. La campana, ¿no? Hit the bell, hit the bell, hit the bell. Hasta la próxima. Cheers. Cheers. ¿Alcanza? Muy serio. Esta es una cerveza que vale mucho la pena. Tropicalia de la cerveza Creature Comforts. El próximo video. Corte.